Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 2867-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Ejecución contra el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal Judicatura A. El Secretario General dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo y las disposiciones reglamentarias de la presente audiencia. Se señaló como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 3 de febrero de 2015, dictada por la autoridad recurrida dentro del expediente identificado como ejecutoria número 335-2003, juez A, en la cual la autoridad impugnada aprueba en forma definitiva el cómputo de la rebaja de la pena del recluso Eleodoro Jonatán Solares Alemán, condenado por el delito de parricidio. La Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio de Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, en la sentencia de fecha 27 de marzo de 2015, consideró: el artículo 494 del Código Procesal Penal norma: el juez de ejecución revisará el cómputo practicado en la sentencia con abono de la prisión sufrida desde la detención y determinará con exactitud la fecha en que finaliza la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el condenado podrá requerir su libertad condicional o su rehabilitación. La resolución se notificará al Ministerio Público, al condenado y a su defensor, quienes podrán observar el cómputo dentro del plazo de 3 días. El cómputo quedará aprobado al vencer el plazo sin haber sido observado o al decidir el juez de ejecución sobre las observaciones planteadas. El cómputo puede ser reformable aún de oficio cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias que lo tornen necesario. Aunado a lo anterior, el artículo 131 del Código Penal regula: quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si, por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor y particular peligrosidad en el agente. A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Asimismo, el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial indica: las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Al realizar un análisis integral del agravio y las normas indicadas, se establece que la ley es clara en su texto, por lo que los jueces no podrán aplicar sanciones por analogía. Asimismo, norma que el juez de ejecución revisará el cómputo de la pena impuesta en la sentencia. Sin embargo, también la ley establece que a los sentenciados por el delito de parricidio no podrá rebajárseles la pena por ningún motivo, circunstancia que en el presente caso se evidencia en virtud que de la lectura del informe circunstanciado rendido por la autoridad recurrida y del memorial presentado por el Ministerio Público amparista, se determina que Eleodoro Jonatán Solares Alemán fue sentenciado por el delito de parricidio, motivo por el cual la denunciada violación a su derecho constitucional del debido proceso y tutela judicial en la resolución atacada mediante amparo debe ser restituida, por lo que, al determinarse que el amparista logró acreditar un agravio directo en su contra, reclamable mediante esta vía, le permite a esta sala corregir que se ha causado agravio de derechos fundamentales en perjuicio del solicitante del amparo, debiendo otorgarse el amparo solicitado, y para los efectos positivos de la protección constitucional que se otorga en este fallo, la autoridad impugnada deberá dictar resolución por la que deje sin efecto la resolución de fecha 3 de febrero de 2015, donde se resolvió la aprobación del cómputo con rebaja de la pena y encuadre su proceder conforme lo dispuesto en los artículos citados al resolver la solicitud del postulante de la acción de amparo.
Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por el Ministerio Público en contra del juez del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, Judicatura A del municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, y como consecuencia le restablece en la situación jurídica afectada, ordena a la autoridad impugnada de dictar resolución atendiendo lo considerado en este fallo. Se conmina a la autoridad impugnada para que se dé exacto cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia, para lo cual se le fija un plazo de 3 días a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria respectiva, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de 2,000 quetzales, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir. No hay condena en costas por la razón considerada. El artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad prescribe que quien haga uso de la palabra en esta audiencia pública deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El artículo 66 del citado acuerdo regula como tiempo máximo para la exposición de alegaciones por cada una de las partes intervinientes el de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, Ministerio Público, por medio del agente fiscal abogado Marvin Haroldo Cifuentes López. Gracias, honorable presidenta, miembros de la Suprema Justicia, muy buenos días. La Fiscalía efectivamente presentó la acción de amparo en contra de la resolución emitida por el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal de Guatemala de la Judicatura A. Como bien fue dado lectura a los motivos y los considerandos que llevaron a la conclusión de emitir la sentencia favorable para la Fiscalía de Ejecución, sosteniendo que efectivamente se causaba un agravio a la Fiscalía de Ejecución, que en este momento ante el órgano jurisdiccional de ejecución lo hace en representación de la sociedad guatemalteca. La Fiscalía en la presente audiencia sustenta el criterio de la sentencia emitida el 27 de marzo del 2015 por los honorables miembros de la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio de Guatemala, constituidas en Tribunal de Amparo. Los argumentos utilizados por la Fiscalía en su oportunidad fueron que el juez de ejecución en fecha 21 de mayo del 2003 emitió el cómputo practicado donde no le otorgaba beneficios al condenado por el tipo penal que había sido condenado. Ese cómputo fue aprobado en fecha 4 de junio del año 2003 y posteriormente le reforma el cómputo el 3 de febrero del presente año sin que hubieran un error o que hubieran nuevas circunstancias que provocaran esta reforma. En ese sentido, la Fiscalía acudió a la vía del amparo, el cual le fue otorgado por la Sala Jurisdiccional antes mencionada. Por lo anterior, la Fiscalía considera que el presente recurso de apelación que fue interpuesto por la defensa del condenado Eliodoro Jonathan Solares Alemán, dicha persona, como se dijo anteriormente, fue condenada por el delito de parricidio por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Santa Lucía del departamento de Escuintla el 24 de febrero del año 2003. En ese sentido, la Fiscalía reitera que el presente recurso interpuesto por la defensa debe de ser rechazado, consecuentemente debe ser declarado sin lugar y asimismo que se confirme la sentencia venida de primer grado. Que se tome también en cuenta que la Fiscalía presentó en forma escrita el alegato
y que se emitan las demás declaraciones que en derecho corresponda. Muchas gracias. Puede dar la palabra el tercero interesado, abogado Julio César Martínez Escobar. Gracias, su señoría. Muy buenos días a los honorables magistrados, señor presidente. Esta representación, de conformidad con lo que para el efecto le establece el artículo 12 de la Constitución, el derecho de defensa, en cuanto a la apelación presentada, si bien es cierto, según el artículo 31 del Código Penal, el delito del parricidio no goza de un beneficio, también el artículo 132 del Código Penal, en cuanto al asesinato, es taxativo también porque dice que no goza de un beneficio, pero según jurisprudencia de aquí de esta honorable Corte de Constitucionalidad, han habido fallos emitidos en cuanto al asesinato y se han otorgado los beneficios de la reducción de penas, toda vez de que, si me permite la honorable presidenta, menciono los números de fallos. ¿Puede hacerlo? Es el número 28, 2626, 2011, 2676, 2010, no, 6676 nada más del 2010, el 2191 del 2010, relativos al asesinato. En cuanto a que se le ha otorgado rebaja y se ha reformado el cómputo y se ha aprobado los cómputos, y estos detenidos han logrado su libertad anticipada por el delito de asesinato. También existe una resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en cuanto a una apelación genérica planteada de conformidad con lo que había resuelto la Corte de Constitucionalidad por unos amparos acumulados por un delito de asesinato. También fue otorgado el honorable Ministerio Público a través de la Fiscalía de Ejecución y de Amparos, presentó una apelación en contra de este amparo que había planteado la defensa en ese tiempo del condenado Neri Fernando Romero por el delito de parricidio. No le otorgó la apelación al Ministerio Público y confirmó la sentencia de la Sala Segunda, la honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, por lo que pienso que existe ya jurisprudencia, por así decirlo, en cuanto a los delitos, de que el artículo 131 y 132, que siento que es bastante contradictorio, porque si establece que dice que a los delitos que no se le, a los condenados que no se le imponga la pena de muerte, yo pienso que ese artículo está bastante contradictorio, porque debería de decir a los que se le imponga la pena de muerte y se les conmute por pena de prisión. Pienso que sonaría más viable, pero en casos en que, por ejemplo, a alguien lo condenan a pena de muerte y le conmutan por pena de prisión en un delito, dígase parricidio o asesinato, que el bien tutelado siempre es la vida, y a mi criterio es más drástico, más por así decirlo, más doloroso un asesinato, porque a veces el parricidio se da por situaciones que tal vez el familiar, el convivente o el ascendiente o descendiente está en una situación grave y tal vez por un susto se muera de la impresión que le da el homicida, por así decirlo, pero no es tan drástico como un asesinato. En este caso han gozado de beneficio los que están por asesinato, y como lo decía a un principio, el artículo 131 y 132 en su último párrafo dice que a los condenados a la pena de muerte, que se les conmute, a los que no se les condene a la pena de muerte, no gozarán de este beneficio. Pienso que debería de decir que a los que se les conmute la pena de prisión por pena de muerte no gozarán, porque en este caso por razones que convencieron a los jueces a emitir una pena de muerte, porque sí hubo alevosía, hubo desventaja, hubo nocturnidad, o sea, fue más drástico la quitada de la vida, porque en este caso, como lo dije, el bien tutelado siempre es la vida, por lo que
amparado en lo ya expuesto en cuanto a que el parricidio y el asesinato, el bien tutelado, es la vida misma, por eso se planteó la apelación, porque hay otras personas que han gozado y no estando mi patrocinado dentro de lo que para el efecto establece el artículo. También el artículo 44 del Código Penal dice que a los que estén condenados a pena de muerte gozarán, dice, de la rebaja de su pena de muerte, gozarán de un beneficio, no estipula, es genérico este artículo 44, pienso que también tiene beneficios el parricidio, por lo que tampoco mi patrocinado está dentro del artículo 74 de la Ley de Régimen Penitenciario, por lo que de conformidad solicito a los honorables magistrados que al hacer un análisis de la apelación presentada y en contra de la resolución de la Cámara de Amparo, la Sala de la Corte de Apelaciones constituida en Cámara de Amparo, en Tribunal de Amparo, en cuanto a la sentencia que se apeló del amparo presentado por el Ministerio Público, solicito que se resuelva de conformidad con lo que establece artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad, en cuanto a que se revoque el amparo otorgado al Ministerio Público y se le restituyan sus derechos al privado de libertad Eleodoro Jonathan Alemán, Solares Alemán, y goce el beneficio de redención de penas, así como han gozado otras personas que han estado por parricidio y asesinato, como lo manifesté anteriormente. Solamente su señoría. Se clausura la presente audiencia.